En nuestro vasto planeta, la comunicación adopta formas tan diversas como las lenguas que hablamos. Así como cada idioma es una ventana a una cultura única, en el mundo de la tecnología, los dispositivos tienen sus propios idiomas, palabras binarias bajo una serie de acuerdos o protocolos. Al igual que las palabras y frases crean significados en nuestras vidas, los protocolos de comunicación dan significado a las acciones y dan vida a la inteligencia detrás de la tecnología que impulsa nuestro mundo. Bienvenidos a este video donde hablaremos de protocolos de comunicación para edificaciones, los protocolos de comunicación empleados para viviendas y los protocolos de comunicación más utilizados para la construcción de complejos urbanos automatizados o inteligentes. Quédate con nosotros que vamos a estar viendo ese recorrido por cuáles son los que más se utilizan, cuáles son los que realmente recomendamos y evitar caer en la trampa de muchísimos proveedores donde ya veremos qué es lo que hacen. Este video forma parte de una lista de contenido que hemos venido creando de cómo automatizar sistemas y edificaciones. También sirve para poder aplicarlo en construcción sostenible. Ahora, como lo hemos dicho, en este video estaremos hablando de protocolos. Vamos a entrar por el primer mercado o sector y cuál es el protocolo o los protocolos que más se utilizan. Hablemos de edificios. En las edificaciones normalmente se utilizan muchas soluciones bajo el uso de protocolos abiertos, es lo recomendable. Esas soluciones de protocolos abiertos estandarizados bajo normas ISO que dominan el mercado son BACnet, Modbus, KNX y de último yo dejaría Longworks. Son los protocolos que normalmente se emplean. Ahora bien, en mi experiencia, el sector de construcción de edificaciones automatizadas pues, siempre se está orientando mucho hacia BACnet y Modbus. Vas a encontrar en el mercado muchísima variedad de productos que hablan estos protocolos. Grandes marcas han depositado en estas tecnologías su confianza para poder desarrollar nuevas soluciones bajo estos estándares. KNX también es un protocolo muy empleado, pero principalmente en Europa. Se utiliza muchísimo para el control de edificaciones en su totalidad, también para mucho control de iluminación, y en Latinoamérica ha permeado bastante en la implementación de viviendas, edificaciones automatizadas o soluciones comerciales automatizadas. Yo particularmente soy acreditado KNX, Longworks y tengo bastante experiencia tanto en Modbus como en BACnet. Ahora, para edificaciones, normalmente pues que son sistemas de climatización, los más complejos, los que más requieren control, mucho viene del área de climatización, por eso BACnet toma este peso muy importante en el mercado. O sea, ya prácticamente las grandes marcas siempre van a tener soluciones hacia BACnet. Pero Modbus también, porque Modbus viene del área de electricidad. Mucho Modbus viene de mediciones de energía, los sistemas eléctricos utilizan este protocolo. Ojo, cuidado, porque en el sector de la tecnología de automatización de edificaciones ocurre lo mismo que ha ocurrido con sistemas operativos, con sistemas móviles celular, donde tenemos tecnologías abiertas y tecnologías cerradas. Las tecnologías abiertas normalmente son protocolos estandarizados bajo normas ISO, donde se definen distintas marcas que pueden hablar el mismo protocolo. Las tecnologías cerradas normalmente dependen de una sola marca, y si usted quiere solución en esa marca, usted siempre va a estar obligado a implementar soluciones en esa marca, porque hablan un protocolo que es cerrado solamente para la marca que se diseñó o construyó y que usted instaló dentro de su infraestructura. Para viviendas, la cosa es un poco distinta. Para viviendas, pues, normalmente, hace unos años, se implementaba mucho KNX, se implementaba mucho, hasta Longworks, llegué a ver viviendas con ese tipo de infraestructuras o tecnologías, pero todo cambió con la aparición del protocolo MQTT, que tiene unos años,
y cómo las marcas fueron adecuándose a crear soluciones bajo tecnologías cerradas para generar el control. Yo no puedo dejar de hablar de Google, de Amazon, de Siri, como parte importante de desarrollo de tecnología alineada a la automatización de viviendas. Cada vez está más creada para hágalo usted mismo. Soluciones tanto abiertas como cerradas, y en las abiertas tenemos MQTT como ese protocolo que además en un ecosistema se ha integrado a una serie de soluciones tanto de Google como de Amazon como de Apple y muchas otras más. Microsoft también tiene sus soluciones y muchas otras marcas. Pero también tenemos soluciones de tecnología cerradas. Esto aplica muy bien para viviendas de tamaño mediano, pequeño, pero para grandes instalaciones, pues las grandes marcas reconocidas siempre son las que van a dominar, porque tienen soluciones cableados dedicados para la instalación de sistemas de control de iluminación, persianas y hasta climatización. Claro, hay viviendas de viviendas. Nosotros hemos tenido que trabajar en proyectos de viviendas de 3.000 metros cuadrados. Ya eso no es una vivienda, ya eso es un edificio pequeño. Por lo tanto, las tecnologías de edificio también pudiesen aplicar perfectamente para ese tipo de infraestructuras de viviendas. Si te está gustando este video, recuerda que lo puedes compartir, que puedes visitar nuestro canal y sumarte, suscribirte, no lo dejes de hacer, es gratuito y además nos ayuda a nosotros a crecer para que otros se puedan enterar de cómo automatizar edificios, sistemas y cómo implementarlo dentro de sus proyectos o simplemente en su operación diaria en las infraestructuras. Recuerda que todo este contenido está en una lista de mucha reproducción de otros contenidos relacionados al tema. Ahora bien, hablemos de tecnologías o protocolos para complejos urbanos. Estas tecnologías para complejos urbanos son distintas. No vamos a pensar que vamos a poder cablear toda una complejo urbano, una comunidad, una parte de una ciudad, en poder implementar este control. Por eso existen otros tipos de protocolos. Y normalmente el protocolo, que seguro ya tú lo has escuchado muchísimo, que es 5G, como la gran meta, el gran sueño, el gran realidad hoy para implementar tecnologías de control urbano, de automatización, de alumbrado público, de riego, de semáforos, de seguridad, todo relacionado a este protocolo 5G, mucho de telefonía móvil celular. Pero existen otros que muy pocas se habla, pero que son muy importantes. LoRa, Sigfox, Narrowband IoT, como parte de estos protocolos que se implementan en soluciones que tienen un muy bajo consumo de energía, pero que tienen una cobertura a muy poco ancho de banda. No vamos a pensar que con LoRa, Narrowband IoT o Sigfox vamos a poder comunicar, video, voz, imagen, porque no están hechos para eso, pero sí para dispositivos de IoT, donde vamos a poder controlar semáforos, donde vamos a poder controlar un alumbrado público, el encendido de un riego, de tener botones de pánico, información que le permite ahora no solamente a una gran corporación de telecomunicaciones generar una infraestructura, sino a pequeñas pymes o, por qué no, a una alcaldía, a un ayuntamiento, a una gobernación, poder implementar una solución para que otros dispositivos se conecten a su red y comuniquen a esta red, a este software general que finalmente es el software de la gestión urbana. Recordemos, protocolos de comunicación. Nuestra mayor recomendación siempre va a ser el uso de protocolos abiertos, porque no hace depender al cliente de ninguna marca, de ningún modelo, de ninguna tecnología. Si te gustó, compártelo, suscríbete a nuestro canal y no dejes de estar atento al próximo video que estaremos publicando en la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.